En la primera parte te hablé sobre la perspectiva de Paul y Peter sobre este mítico álbum. Ahora vamos con las declaraciones de todos los involucrados extraídos de la biografía oficial de Kiss. Comenzamos. Te doy la bienvenida a Grimmetland. Esto es el álbum histórico de Hotter Than Hell. Esta es la segunda parte. Ponte cómodo. Gene Simmons. Cuando estábamos haciendo Hotter Than Hell, nuestro salario había aumentado a $185 a la semana. No podíamos aún así permitirnos el servicio de habitación porque nos alojamos en hoteles. Literalmente íbamos al supermercado a comprar frijoles y huevo. Subsistíamos como podíamos. No teníamos la sensación de que fuéramos a alcanzar las alturas. Sin embargo, éramos felices. Incluso entonces, era obvio que no tenía nada en común con Ace y Paul socialmente. Con Paul podía comunicarme porque era un tipo heterosexual irresponsable. Con Ace y Peter era diferente. Las prioridades eran diferentes. Todas esas variables influyeron en el disco. Algunos de los pequeños demonios dentro de la banda empezaron a asomar la cabeza. La diferencia de personalidades empezó a aparecer en la banda y entre sus miembros. Aunque era el mismo equipo de producción que en el primer disco, no teníamos el temperamento para preservar y hacer un buen álbum de estudio de verdad. No teníamos experiencia. Además, era una tortura estar con los mismos chicos 7 días a la semana. Kenny Krenner, productor. Acabamos de hablar por teléfono y le dijimos a la banda, escuchen, vivimos aquí, ¿vendrían a grabar el disco? Casablanca está aquí en Los Ángeles, Rich y yo estamos aquí, nuestro ingeniero Warren Dewey está aquí, fuimos a los Village Records y el primer día que nos instalamos le robaron la guitarra a Paul, una Flying B hecha a la medida, así que inmediatamente tuvo un mal comienzo. Villa Coyne, manager de la banda. La banda extrañaba su hogar, simplemente no se sentían cómodos, eran de las calles de Nueva York. Kiss le tenía miedo a esta ciudad glamurosa y su apariencia era estrictamente callejera neoyorquina. Era muy incómodo para ellos. Peter Criss extrañaba Nueva York. Realmente era mi hogar, ¿sabes? Soy de Brooklyn y pensaba que estaba en otro planeta. Fue duro para nosotros. Nunca estuvimos fuera de casa tanto tiempo. Pero fue un gran álbum. Nos divertimos mucho. Me encantan Mainline y Strange Ways. Kenny Krenner, productor. Ese álbum, de nuevo, se hizo básicamente en vivo. Suena un poco más pesado. Simplemente doblamos muchas más cosas. Lo odiaron. No lo ocultaron. Estábamos acostumbrados, pero no querían irse de Nueva York. Me encanta Got to Choose, Going Blind. Esta última era tan inquietante y tan diferente a todo lo demás en el disco. Hotter Than Hell es una gran canción principal. Richie Wise, productor del disco. Odiaba el sonido de ese álbum. Lo juro por Dios. Cada 2 días había altavoces nuevos en la sala. No los cambiaban constantemente porque tenían problemas. No conseguimos que sonara bien. La onda era realmente mala. Es el álbum con peor sonido que he grabado. Estaba demasiado comprimido y saturado. No conseguimos que la mezcla sonara bien. Sabía que tenía problemas con ese disco después de la mezcla. Me hubiese encantado remezclar todo el álbum en un estudio diferente, pero era demasiado tarde, así que pasé cada minuto del día intentando masterizar el disco y conseguir que los graves y los agudos sonaran mejor, pero, reitero, era demasiado tarde. Sabes que había un problema. Salimos con un álbum con un sonido muy frágil, que era muy desagradable, muy áspero y simplemente repugnante. La intención era hacer un disco con un sonido tipo Black Sabbath, pero simplemente no funcionó sonoramente. Gene Simmons. Kenny Krenner no estaba realmente produciendo, estaba más involucrado en ocuparse del aspecto comercial. Él era realmente quien tenía la pasión por la banda. Richie Wise había estado en el grupo Dust y era compositor, pero nunca había triunfado. En cierto modo, simplemente seguimos su percepción de lo que debíamos y lo que no debíamos hacer, pero en esencia grabamos las canciones tal cual fueron escritas. Richie Wise, productor. No fue una época feliz para la banda. Cuando haces un primer disco y no es un gran éxito, quieres hacer un segundo y este disco resolverá todo el problema. Pero realmente no hubo ningún problema en el primer disco. Nada hubiera sido mejor que salir y emular el primer álbum, pero solo con una nueva tanda de canciones y una pequeña mejoría aquí y allá. En cambio todos dijeron, al diablo con el primer disco, hagamos algo completamente nuevo. Asumo la culpa por querer hacerlo pesado, distorsionado y saturado. Me enseñó mucho como productor. A veces todo lo que tienes que hacer es mover un pie, no una milla, para llegar a donde tienes que ir. Kenny Krenner. Paul realmente se esforzó por ser un buen cantante y un buen intérprete. Gene trabajó muy bien su forma de tocar el bajo, era muy consciente de lo que tocaba. A veces Peter tenía un problema con el ritmo.
Trabajó en eso y no hizo nada increíblemente complejo. Tocaba para la canción, no para cuántos rellenos podías hacer. Todos tocaban para la canción. Nadie hacía nada para presumir en esa banda. Ace no tenía ningún problema para tocar y tenía un gran sentido del humor. Probablemente era el más talentoso. Cada miembro de Kiss estaba más comprometido en la banda que con su ego. Eran una banda. Kiss eran músicos mediocres, pero para tener éxito no tienes que ser un Eric Clapton en la guitarra, un Ginger Baker o un Jack Bruce. Lo que hizo grande a Kiss fue su determinación, su perseverancia. Trajeron una emoción al rock que nunca antes había existido. Eran más grandes que la vida, eran superhéroes para los niños, le dieron a la gente algo en lo que creer y extendieron el mito del rock and roll, y eso va más allá del talento. Kenny Craner, productor. En un momento dado, un par de años después de empezar la banda, Paul empezó a mostrar que estaba enojado con Gene. Le dijo a Gene que acaparaba todas las tomas de la cámara, cada vez que los filmaban o les tomaban una foto. Tuvieron una gran reunión con Bill Aucoin al respecto. Gene miró a Paul y le dijo: «Escucha, si quieres que las cámaras te graben, tienes que hacer algo para que te noten. No me digas que bajé el tono de lo que estoy haciendo para que te fotografeen. Deberías subir el tono». ¿Sabes? Gene tenía razón. Tenía ese gran, ya sabes, ese aura de ser tenebroso. Gene tenía su cabello raro y su lengua rara. Paul simplemente estaba allí parado luciendo bien y sin hacer nada. Así que Gene tenía toda la razón, y eso fue lo que empezó a sacar a Paul de su caparazón. Richie Wise, productor. Estaba haciendo el tonto un día en el estudio y Ace y yo le atamos las manos a Paul con cinta adhesiva. Estaba caminando por el estudio y no podía mover las manos. Entonces le dije: «Déjame quitar la cinta». Tomé un cuchillo de afeitar y recuerdo haber cortado la cinta y haberle cortado a Paul justo en la muñeca. Estaba enojado. Me sentí muy mal con las prisas. No fui tan cuidadoso. Estoy muy orgulloso de que muchas de esas canciones de Kiss y Hotter Than Hell sean clásicos. Cuando tocan en vivo o interpretan Firehouse, Strutter, Going Blind, son geniales. Así que yo puedo presumir: «Hey, yo produje Strutter, Going Blind, yo fui ese hijo de perra que produjo ese disco». El accidente de Ace Frehley. Gene Simmons. Incluso para el segundo disco, Ace y Peter empezaron a portarse mal. Peter amenazó con dejar la banda una vez más si no lo dejábamos que tocara un solo de batería de 7 minutos que insistió grabar en medio de Strange Ways. Ace se metió en uno de sus famosos accidentes de coche que le destrozaron la cara, así que no pudimos fotografiarlo de manera correcta. Él llegó tarde y se puso la mitad del maquillaje, la otra mitad estaba destrozada. El departamento de arte tuvo que sobreponer el maquillaje en el otro lado de la cara de Ace. Ace Frehley. Para una sesión de fotos que hicimos para el álbum Hotter Than Hell, este médico me dijo que solo podía maquillarme la mitad de la cara, así que todas las fotos eran de perfil. Tuve un accidente de auto. Algo me enojó, me emborraché una noche y seguí conduciendo por Hollywood Hills. Seguí dando vueltas a la misma manzana cada vez más rápido hasta que perdí el control y choqué contra un poste de teléfono. Creo que solo estaba probando al destino. Salí del coche y me había cortado la cabeza. Caminé de vuelta al hotel y llamé a la puerta de mi road manager y tenía sangre corriendo por toda mi cara. Él dijo: «¡Oh, por Dios! ¿Qué te pasó?» Y yo: «Destrocé un auto. Uno de muchos». Fue como el comienzo de la saga. Gene Simmons. Hicimos una sesión de fotos con Norman Schiff en Los Ángeles. Norman era un tipo muy brillante pero extraño, que creía que las sesiones de fotos debían ser algo más, así que creaba un clima y hacía caer de todo el mundo que te hacía, ya sabes, cualquier favor sexual, cualquier cosa que sucediera solo por tener una idea de algo. Esa sesión fue de las pocas veces que vi a Paul borracho. Estaba muy borracho. Lo único que faltaba era Rod Serling, ya sabes, este tipo de la dimensión desconocida, diciendo: «Presencia a Paul Stanley, entrando en la dimensión desconocida». Había una foto de él con una chica que no llevaba nada puesto, como pintada como Goldfinger, con algo plateado. Ni siquiera creo que Paul fuera consciente de que existían fuerzas de la gravedad, así que se acercó y en una toma se le ve acorrucándose con esta chica, y al segundo ya estaba en la cama. Se había caído. Al final de la sesión de fotos tuve que llevarlo al coche y encerrarlo en el asiento trasero. Paul Stanley. No sé si alguien pueda distinguir la contraportada del álbum, pero estábamos en una fiesta desenfrenada con un montón de gente con atuendo raro. 10 minutos después de que me tomara esa foto me desmayé, me corté la mano, no sé cómo lo hice. Fue bastante extraño.
Estaba tan borracho que me encerraron en un coche y no pude encontrar la salida. Como cualquiera de las películas de Feeling o Satyricon, fue extraño, pero realmente genial también. Fue una fiesta diferente a la mayoría de las que he asistido. Muchas de las fotos tomadas para la contraportada nunca han visto la luz del día, porque algunas personas no querían ser incriminadas por las fotos. Alguien decía: «Oh, no puedo dejar que fulano me vea en esa fiesta». Gene Simmons. Fue idea de Norman Seeff poner las letras japonesas en la portada del álbum. El resultado fue que los japoneses se encariñaron instantáneamente con la banda. Empezamos a leer artículos de portada sobre la banda. Algunas personas sospecharon que éramos japoneses. Los japoneses pensaron que habíamos tomado el maquillaje del teatro kabuki japonés. Norman Seeff. Las sesiones de fotos de Hotter Than Hell se realizaron en los escenarios del Raylac en Hollywood. La portada y la contraportada se tomaron el mismo día. Acababa de regresar de Japón y conocí a uno de los grandes artistas japoneses, Todanori Yako. Era una combinación de Timothy Lear y Andy Warhol y también Picasso. Creo que la forma en que se vestía Kiss y quienes eran me sugirieron en el trabajo de Yoko. Ya sabes, me inspiré. Sería una dirección ideal para ellos. A medida que avanzamos pensé, ¿por qué no poner el título también en japonés? Llamé a un diseñador brillante, John Van Hammersveld, para que hiciera el diseño. El título del álbum dictó la foto de la fiesta, el concepto de fantasía de Satyricon para la contraportada. Todo mi enfoque consistía en fajar una colaboración creativa con la gente. Ya sabes, el libertinaje. Dejé claro que este es un escenario para la improvisación creativa. Kiss estaba haciendo un ballet de rock and roll para la sesión fotográfica, donde cada uno de los individuos interpreta un papel. Fue increíblemente emocionante trabajar muy bien juntos. Además, se divirtieron demasiado, sobre todo Paul.